Hola, buenos días. Estamos en una nueva conversación sobre el tema arte. Estamos con la pintora Patricia Mariaca. Es una pintora boliviana que tiene una trayectoria muy amplia. Trabaja temas como el color, el espacio, lo femenino. Se ha preocupado por temáticas como la vida y la muerte en sus obras. Entonces hoy vamos a estar conversando con ella sobre esto que nos inquieta a todos. Hola Patricia, buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estoy muy contenta de conversar con ustedes y a ver dónde nos lleva esta charla. Queremos preguntarte lo primero, ¿qué es el arte para ti? Bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? Es como qué es la vida, qué es la muerte. O sea, el arte es como una instancia en la que uno quiere moverse, yo creo, en la que uno quiere estar, como ahora que estamos en mi estudio. Es el universo que me gusta a mí. O sea, el arte es un espacio donde yo habito. Bien, y en este habitar el arte, ¿cuál es el rol que te ha tocado jugar, digamos, o que tú has escogido? Sí, es lindo que me digas como hablar de roles. Shakespeare hablaba de que todos tenemos un rol distinto cada día. Y realmente el rol de pintora es uno que me encanta porque lo puedes inventar a cada momento, ¿no? Y es algo que te hace bien. Te hace bien porque estás imaginando constantemente nuevos espacios. O sea, cada superficie de un cuadro es un universo completo donde puedes hacer cosas. Y dentro de eso decides cada día qué es lo que quieres hacer, o te llegan como pequeñas inspiraciones de lo que podría suceder. Por ejemplo, yo no trabajo nunca con un plan totalmente hecho. Tengo una sensación de lo que quiero hacer, pero no tengo un bosquejo, no tengo algo que me diga por qué camino voy a tomar. Entonces, es siempre pensar y repensar, reflexionar, jugar con los materiales un poquito, y de pronto en ese caos de materiales empiezas a ver que hay algo, ¿no? Hay algo que tienes que armar. Y en ese sentido, tú tienes varios intereses, trabajas problemáticas, creo que bastante concretas al hacer tus exposiciones o tus obras, digamos, o sea, tus series, ¿no? Más o menos, no sé, ¿qué te ha empujado a estos intereses y cuáles serían tus intereses principales de trabajo? Yo creo que la pintura tiene pocos temas realmente, ¿no? Están las personas, están las naturalezas muertas, o sea, si vamos a lo clásico, ¿no? Pero realmente si uno lo piensa, yo creo que hay como tres temas, o sea, figura humana, naturaleza muerta, paisaje. Dentro de esos tres temas que te da la pintura desde el inicio, tú puedes navegar y flotar y hacer miles de cosas distintas, pero si haces el ejercicio de ver cuadros de distintos artistas, siempre vas a poder llegar a que han estado trabajando los mismos temas. O sea, y dentro de ese trabajo te enriquece ver otros artistas. Pero dentro de ese trabajo obviamente hay una subjetividad que se plasma porque tú como pintora tienes una forma de acercarte a estos temas o problemas, ¿no? Un poquito, no sé si nos puedes comentar esta forma particular o estos Sí. problemas a los que tú te acercas, porque como dices, hay estos tres grandes temas que nos enuncias, pero dentro de eso obviamente hay soluciones que cada artista da, ¿no? Claro, las soluciones tienen que ver ya con tu vida diaria y, y en la manera en que tú lo enriquezcas o lo hagas más complejo, ¿no? Una situación normal o una situación externa te puede llevar a un tema intenso. Y sí, como tú dices, a mí me gusta separar por épocas y por temas lo que estoy trabajando. Es como crear una novela. Estás metido en algo que tiene que tener un contenido, tiene que tener un principio y un final, ¿no? Todo el tema que estés trabajando. Y por eso, como tú dices, hay épocas en las que trabajo unas cosas, mucho el tema de mujer, y ahora estoy con el tema orgánico, ¿no? Un poco universo, ¿no? Entre semillas y universo, porque todo lo que es pequeño contiene el mundo entero, ¿no? Y en ese sentido, yendo, digamos, de la semilla, que sería tal vez el trabajo artístico, que es una cosa muy individual, pasando hacia lo social, ¿tú cuál crees que es la relación entre arte y Estado? Eso eso es algo que me ha preocupado siempre y con lo que además he trabajado. O sea,
es un tema que me interesa muchísimo, la posición del artista en la sociedad, del artista en la política, en el Estado finalmente, ¿no? Pero son reflexiones complejas porque me parece que la vida de los artistas, el trabajo de los artistas es sumamente importante en la vida general del país, ¿no? Porque somos como una válvula de reflexión y de tranquilidad al mismo tiempo. O sea, podemos generar distintos caminos. Hay artistas, bueno, yo creo que en el arte hay como familias de artistas, ¿no? Los artistas más políticos, los artistas más sociales, los que se han separado totalmente de la sociedad, y uno tiene que encontrar cuál es su familia, ¿no? ¿Dónde quieres moverte? ¿Cómo es la mejor manera en la que te puedes expresar? Cuando sucedió todo el tema de la pandemia, que fue una cosa que afectó globalmente a los artistas, yo creo que todos hemos sufrido lo mismo, yo pensaba que iba a generarse un cambio en la sociedad, en darse cuenta lo importante del trabajo de los artistas, porque si recuerdan, no había una familia que no hubiera conectado en internet el ballet de Bolshoi, de no sé qué, la orquesta sinfónica de no sé dónde, de Berlín. O sea, todos estaban consumiendo arte. Los niños, los mayores, no sé, incluso en Bolivia, o qué sé yo, ¿quién no vio un concierto de Piraí Vaca gratuito, en vivo, en su casa? O sea, yo pensaba que todo eso iba a generar un cambio de actitud o un cambio de necesidades. O sea, que la gente iba a seguir necesitando ese arte que llene su vida diaria o que trate de calmar estas angustias que hemos vivido. Pero no sucedió eso. Entonces es como triste saber que no podemos reflexionar más allá del ser artista, pero tenemos que seguir nuestro trabajo. O sea, tenemos que seguir generando esa reflexión. Y tú personalmente, ¿por qué crees que no se haya dado esta toma de conciencia o este cambio que esperabas? Porque hemos vuelto a la rutina sin reflexión. Hemos vuelto, cada uno ha vuelto a su pequeño trabajo, a su pequeña vida, a sus cosas, sin haber tomado en cuenta qué hemos vivido globalmente. O sea, que esta cosa se puede acabar, que el cambio climático es algo tremendo que está encima de nosotros como un reloj, ¿no? Que nos está marcando las horas, y que pueden suceder nuevamente cosas así. Y yo de verdad pensaba ingenuamente que el arte iba a dar una salida o un camino de reflexión lindo. Y en ese sentido, o sea, quiero que volvamos un poquito al rol del artista. O sea, ¿cuál sería tu familia, la que tú te filiarías, digamos? Y por otro lado, ¿cuál sería el aporte social de esta familia a la que tú crees que te filiarías? He estado como un poquito pensando en eso estos días. ¿Qué familia me gusta a mí ser adoptada? Y entonces me gusta. Yo creo que hay como dos enfoques. Hay como los artistas como trágicos y hay como la comedia. Yo me gusta como más la comedia, porque me parece que la comedia incluye lo trágico. No es que todo sea sino que hay una tragicomedia, pero te da una visión más amable de la vida y más divertida. Tiene un sentido de humor que no podemos perder. Yo creo que lo único serio ya es la muerte, te moriste, pero entre medio pasan una serie de situaciones que hay que disfrutar. Y esos, digamos, los artistas que me encantan tienen como un poquito ese sentido de humor que te mantiene bien. O sea, vamos a seguir viviendo, vamos a pasarlo bien. Ya. Bueno, como nos has comentado el tema de la familia, sabemos también que tú vienes de una familia de artistas. No sé si nos puedes contar un poco tu experiencia de provenir de una familia donde tu papá y tu tío han sido pintores, artistas, cómo eso ha influido en tu formación o incluso en escoger este camino, ¿no? Sí, bueno, es como una historia. Siempre trato de contarla de manera diferente y te digo que esto, bueno, es como érase una vez una niña en un taller. Y entonces sí, yo viví siempre en talleres, o sea, el de mi papá que estaba en la casa y el de mi tío que yo visitaba constantemente y que a los dos yo los quería muchísimo y aprendía mucho de ellos.
Pero no fueron solo ellos, porque claro, ellos estaban dentro de una comunidad de artistas, que eran los artistas más importantes de Bolivia en ese momento, y muchos de ellos fueron mis maestros, y que yo seguí manteniendo, como Alfredo Laplaca hasta el final. Puedo decir que es mi maestro, y aconsejo mucho esa situación de siempre estar con un adulto, alguien mayor que uno, que tiene más experiencia, que es algo que también se ha perdido. O sea, parece que todo se sabe desde ya, pero no. O sea, uno tiene que tener además como hasta casi veneración por las personas que hacen antes que tú cosas hermosas, o que lo han pensado antes que tú. Entonces, ese conjunto de talleres donde yo visitaba y seguí manteniendo, es mi primera formación, ¿no? De niña, yo sabía que tenía que dedicarme a eso, estaba segura. Y bueno, como te digo, de ahí pasé a la universidad, ellos me aconsejaron, casi todos me dijeron lo mismo, o sea, muy bien que seas pintora, todos felices, pero ahora tienes que irte a la universidad, porque es como el cambio, ¿no? El cambio que había que profesionalizar esta historia, ¿no? Y fue muy bueno realmente. Para mí en ese momento, quizás cuando eres joven dices, o sea, ¿cómo voy a entrar a la universidad a aprender? ¿Qué me van a enseñar? O sea, hay esa prepotencia de ser joven, ¿no? Pero realmente fue maravilloso, porque volví a encontrar gente muy importante en mi vida, no solo profesores, sino también mis compañeros que siguen siendo artistas, ¿no? Y con los que sigo trabajando. Yo estudié en Chile y seguimos totalmente en contacto, haciendo proyectos juntos y todo eso. Luego volví a Bolivia y seguí como te digo, muy conectada con mi generación de artistas. Y luego me fui a Europa y después ya no paré de viajar. Y estos continuos viajes, cada 5 años cambiaba de país, estos continuos viajes como que generaron nuevas expectativas, generaron nuevas visiones del mundo, ¿no? O sea, ahí resaltarías tú que para la formación del artista es muy importante la comunidad tanto de pares como de maestro, ¿no? Exacto. Y bueno, yendo un poquito a profundizar sobre eso, lo que tú dices, estas redes, ¿no? Quisiera que nos comentes un poquito sobre estas redes de trabajo que van alimentando tu imaginario, que también tienen que ver con los viajes, como nos has contado, ¿no? Que cada 5 años has estado viajando. ¿Cómo alimenta tu imaginario el viaje? El viaje de golpe se convierte como en parte de mi vida, o sea, es como una constante. Me ha tocado así, o sea, me ha tocado así la vida, ¿no? No sé, estuvimos viviendo en Chile cuando éramos muy pequeños, llegué aquí a los 6 años, nos fuimos de La Paz a Santa Cruz, o sea, son como ciclos que, si lo veo así, pues me han acompañado siempre, ¿no? Me han acompañado esos cambios de paisaje, de lugares, de personas, y ya se vuelve como una necesidad también volver a cambiar. Es como muy nómada, ¿no? El último, digamos, periodo que estuve en África, me identificaba mucho con la vida del desierto, porque eran nómadas como yo, y hice muy buenos amigos en el sentido de que entendía cómo vivían, y ellos se daban cuenta que yo estaba como recepcionando todo lo que me decían, ¿no? Y me decían eso, o sea, la vida trae como la arena del desierto, o sea, el desierto te trae unas personas y se lleva a otras, o sea, es así, un movimiento en el que tú llegas a la vida de otros y también te vas. Y entonces las despedidas me enseñaron, no son tan duras, o sea, fue el momento que estuviste junto, pero es el viento del desierto que te lleva, ¿no? El artista para crear necesita estas rupturas de su mundo simbólico, y cómo el viaje, digamos, puede ser, digamos, un disparador tal vez de esto, ¿no? Sí, el viaje es como te catapulta a otras realidades y a otros paisajes, entonces uno no puede ser indiferente, incluso a nivel subconsciente, no eres indiferente a lo que estás viviendo, al paisaje, a las personas, a los colores que te están invadiendo, ¿no? Incluso la comida es diferente, esa comida que entra en tu cuerpo te genera otras situaciones mentales. Y
Y agradezco mucho eso, el haber viajado tanto, el haber aprendido otras culturas, porque a veces puedes entender incluso las noticias de otra manera, ¿no? En la que puedes entender lo que esa persona está aportando o diciendo, y resulta que porque estás en otra cultura no se entiende, ¿no? Entonces hay como mensajes que te hacen cambiar tu vida diaria dependiendo de dónde estás y que después te los llevas. O sea, si yo vivo en Bolivia, entiendo cosas o resuelvo cosas según lo que aprendí en Guatemala, ¿no? Cosas que te han influido totalmente, maneras de vivir, ¿no? Y sobre todo lo que hablábamos antes, esta forma aymara de ser tan fuerte y tan un poco rígida, ¿no? en el pensamiento. Si tú vas hacia lo maya, se abre totalmente, el universo se abre, y la fatalidad no es tan grande. Y, por ejemplo, en Guatemala, que se viven situaciones tan fuertes, las manejan como de otra manera. O sea, sí es muy violento, pero es lo que más me impactaba es que dentro de todo puedes encontrar una luz. O sea, siempre van a encontrar una palabra que te anime o que lo vuelva todo más liviano, ¿no? Sí, y también en ese sentido un poco tal vez el tema o sea, lo que nos explicas del tema del viaje afecta a tu cotidianidad y ahí no estaríamos tan lejos porque a veces el artista es visto como una persona que está como muy lejos de la vida cotidiana por todo lo que tú nos has hablado hoy. Para ti la vida cotidiana te da estímulos para el arte, ¿no? Entonces un poquito tal vez podrías comentarnos esto, ¿no? O sea, cómo tu vida cotidiana tiene esta carga que después utilizas en tu trabajo, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, la vida del artista en general, pero del pintor o de la pintora en particular, es una vida que por el mismo trabajo, te mantiene aislado. O sea, yo cuando pinto necesito por lo menos 6 horas al día para trabajar concentrada, y si no voy a tener eso, o sea, es como difícil crear algo en menos tiempo, ¿no? Y eso te mantiene como aislado del mundo, ¿no? Entonces, me parece muy importante que el resto del tiempo uno se comunique o haga otro tipo de trabajo también creativo con el que te relaciones con otras personas, ¿no? Y por eso he trabajado mucho con proyectos de jóvenes, con proyectos sobre todo con gente que está en alto riesgo de caer en pandillas o cosas así, porque me parecía que el arte era una solución y en muchas personas sí que lo fue. Entonces, si puedes aportar un momento distinto, pues me parece importante, ¿no? Como trabajar con las maras en Guatemala, en El Salvador, y si tú puedes aportar algo a esa vida tan difícil, pues me parece lindo. Pero esa relación con otras personas, siempre, para mí siempre relacionado con el arte, te nutre después del momento que estás solo, porque estás trabajando en base a una realidad, no es algo inventado o sacado de un solo espacio, sino que estás en relación a la vida cotidiana de las otras personas. Por eso también sería lindo poder transmitir, por eso son las exposiciones, por eso nadie guarda sus cuadros o nadie filma algo y lo oculta o lo guarda en su compu, ¿no? Sino que es para compartir, todo es para compartir. Y en ese sentido tal vez nos puedes comentar un poquito el tema de las maras, ¿no? Porque ahí habría como una salida social al arte que tal vez permitiría que este arte tenga una relevancia y que incluso pueda ser valorado en otros niveles, ¿no? Porque a veces, como te digo, se ve al artista lejos del mundo, número uno, y número dos, que el arte sería solamente una cosa estética. Por lo que me comentas, obviamente para ti no. Entonces no sé si nos puedes contar un poquito esta experiencia. Sí, fue una experiencia muy buena. Justamente nos contrataron a mí y a otra boliviana, Paula Claros, que en ese momento hicimos una empresa juntas de unas consultorías de arte y nos contrataron para crear las escuelas abiertas. Las escuelas abiertas eran utilizar las escuelas locales en fines de semana para hacer distintos talleres de arte. Se hicieron unas encuestas y entonces cada
cada comunidad decidía lo que quería hacer, no nosotras, sino que ellos decidían lo que querían hacer. Habían clases diversas. Y, por ejemplo, te puedo contar una experiencia. Hicimos un plan de entregar cámaras fotográficas a niños que vivían en esta área, ¿no?, tan peligrosa. Y eran niños pequeños y tenían que registrar su vida. Entonces, todo el mundo nos dijo, no van a ver ni una cámara, que se hacían la burla de que ni una cámara va a volver. O sea, bueno, terminó el curso, todas las cámaras volvieron, no faltaba ni una. Y los registros fueron impresionantes porque era una mirada desde dentro de su propia comunidad. Entonces, por ejemplo, había un niño que vivía en un basural, dentro del basural, y fotografió solo el cielo. O sea, era increíble la manera que el arte lo podía evadir, y él estuvo tan feliz de tener su cámara, ¿no? Era todo para niños, pero había un señor mayor, requete mayor, que nos dijo, yo siempre he soñado con tener una cámara, pero nunca he tenido. ¿Puedo entrar en este curso? Porque de verdad eran puros niños hasta 8 años, ¿no? 6 a 8 años. Y este señor también nos dio una visión increíble de lo que él hacía. Luego, por ejemplo, habían unas fotos que no pudimos publicar porque el niño registró las armas que habían en su casa. Entonces era como complejo, pero si hubieran más iniciativas como esa, yo sé que funcionaría, podrían cambiar muchas cosas. Luego hicimos, por ejemplo, una serie de autorretratos que eran así en un tamaño pequeño, solo con lápiz, o sea, no necesitabas nada de material y tenías que hacer tu autorretrato. Hicimos una convocatoria abierta, no solo en los lugares que trabajábamos, sino que era todo Guatemala. Recibimos tal cantidad de autorretratos que era una cosa hermosa y se expuso en un gran espacio porque montamos todos los pequeños autorretratos y tenías una visión de país muy grande, ¿no? De cómo se veía cada niño, cada persona en este espacio. Claro, y esa visión de país de nuevo nos lleva un poquito a pensar en la identidad, ¿no? Sí, porque el autorretrato, por ejemplo, en este caso que te cuento, siempre te hace reflexionar en quién eres. Aunque seas un niño, tienes una visión de tu país, la tienes y la tienes muy clara. Entonces, estos ejercicios casi psicológicos podrían servir a otras personas como, no sé, políticos, o sea, que vean realmente su realidad. Y es lo que nos falta, ¿no? Ponernos un espejo y decir, miren, así somos, esto nos está pasando. Y a partir de ahí, pues lograr, no sé, políticas culturales más humanas, ¿no? Es imposible, para mí es muy doloroso pensar que un Roberto Valcárcel no tuvo un seguro médico acorde a lo que él aportó. Entonces, yo creo que son temas muy importantes, ¿no? Bueno, ya casi para terminar, quería preguntarte un poco, ¿por qué tú consideras que hoy en día, justo lo que nos habías hablado, el arte no tiene el rol que había tenido en otros periodos históricos? Y pese a que hemos tenido esas experiencias de contacto artístico en la pandemia, no se le da esta importancia al arte hoy, actualmente, ¿no? Quizás porque no hay tanto contacto con los artistas. Por eso me interesa mucho este tipo de trabajo que están haciendo, porque en la difusión, digamos, en el interés de otras personas, de otros jóvenes, de ver cómo viven otras personas que somos los artistas, cómo pasamos el día, no sé, metidos en el taller, ese gusto, ese placer o esta pequeña charla que cree un interés en alguien me parece importante. A mí me gusta tener alumnos de diferentes edades y ir como sembrando, yo digo, recuerdos, más que una clase, es un taller donde creo recuerdos en cada día que vienen, cosa de que no se olviden lo bien que lo pasaron, lo que hicieron, lo que descubrieron. Esa capacidad de ponerse, digamos, en la posición del otro es lo que nos da el ser artistas. Tú te puedes imaginar
la vida del otro, puedes comprenderla, puedes hacerla más liviana, o puedes meterle también un poquito de movimiento, si lo ves muy... Pero yo creo que la vida del taller es algo que debería ser más compartida, no solo por las personas que hacen arte, sino por las demás personas, para que vean que hay otras posibilidades de vida, ¿no? Bien, ¿algo más que quieras compartir con nosotros? No se me ocurre en este minuto. A ver, no sé, la vida, por ejemplo, una sobrina mía, pequeña, me dijo, ¿por qué los artistas se ven más jóvenes que la gente de su misma edad? ¿No? Y entonces yo dije, no sé, digo, tú dime por qué. Y entonces me dice, porque los artistas siguen haciendo las cosas que nos gustan a los niños. Entonces siguen cantando, siguen pintando, sí, y yo creo que es cierto, o sea, no perder el interés en las cosas que uno puede crear, no perder el interés de que cada día sea diferente, de que cada día has creado algo, eso es impagable. O sea, estar en el taller es como hacer yoga 24 horas al día, ¿no? Bien, como te digo, no sé si tú quieres algo más preguntarle. No. Muchas gracias, Patricia. Socorro, no sé si está bien.